Hoy vamos a hacer el cuscús al estilo marroquí. Lo acompañaremos de un tajín de cordero y verduras sin necesidad de tener tajín. Y además os voy a enseñar a preparar en casa vuestra propia receta de ras el hanout, una de mis especias favoritas por la que me habéis preguntado muchísimas veces, pues en muchos sitios es difícil de encontrar. El ras el hanout es una especia marroquí que significa lo mejor de la tienda. En realidad es una mezcla de especias. No existe una única mezcla, cada chef y cada ama de casa tiene su propia versión. Y yo, que ya sabéis que me gusta hacer y probarlo todo, también he hecho mi propio ras el hanout y quiero compartirlo con todos vosotros. El ras el hanout puede tener de 4 a 30 especias diferentes. Podéis utilizar las especias ya molidas o en grano y triturarlas en un molinillo de café. Mi ras el hanout lleva 2 cucharaditas de comino molido, 1 cucharadita de cardamomo, estas 2 las paso por un colador, 2 cucharaditas de jengibre molido, 2 cucharaditas de cúrcuma molida, 2 cucharaditas de cilantro molido, 2 cucharaditas de pimienta negra molida, 1 cucharadita de clavo de olor molido, 1 cucharadita de nuez moscada molida, 1 cucharadita de canela molida y 1 cucharadita de pimentón dulce, aunque si os va la marcha le podéis poner picante. Como veis, todas son especias fáciles de encontrar en nuestras tiendas, ya sea en grano o molidas. No dejéis de prepararlo y utilizarlo para aderezar carnes y pescados e incluso guisos, aportarán un sabor delicioso. Los marroquíes tienen una cocina muy tradicional, de fuego lento y mucho sabor. En una olla o tajín echáis un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Salamos ligeramente una paletilla de cordero. Le he pedido a mi carnicera que me la corte en trozos. Si no os va el cordero, podéis hacer exactamente la misma receta con cualquier otro tipo de carne. Vamos a dorar la carne por todos los lados. Una vez dorada, incorporamos una cebolla bien picada y 2 cucharadas de café colmadas de nuestro ras el hanout. Removemos la carne para que se tuesten las especias y se impregne toda ella de su sabor. A continuación vertemos 750 ml de caldo de pollo, lo justo para cubrir la carne que vamos a cocinar a fuego medio-bajo durante 40 minutos, a partir de que rompa a hervir. Mientras tanto preparamos las verduras, un calabacín, 2 zanahorias y 2 patatas medianas. El calabacín lo hemos lavado y cortamos los extremos. Cortamos por la mitad y cada mitad en 4 trozos. Las zanahorias las hemos pelado, las cortamos por la mitad y cada mitad en 2. Le quitamos con ayuda de una puntilla al centro, esta parte está más dura y así quedará toda cocida por igual. Pelamos las patatas, las cortamos por la mitad y cada mitad en 2. Las patatas las vamos a reservar en agua para evitar que se ennegrezcan. Pasados los 40 minutos rectificamos el guiso de sal si fuera necesario e incorporamos las verduras. Tapamos y dejamos cocinar 20 minutos más. En total, el cordero se cocinará durante 1 hora. Mientras tenemos el guiso acabándose de hacer, podemos preparar el cuscús. Echamos 300 gramos de cuscús en un bol. Le echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y lo mezclamos con las manos. A continuación, cubrimos el cuscús de agua fría y lo dejamos hidratar 5 minutos. Pasado el tiempo, comprobaréis que el cuscús ha absorbido todo el agua. Lo removemos con las manos para que se suelte. Lo cocinamos al vapor durante 10 minutos. Pasado el tiempo, lo volvemos a volcar en el bol y lo aireamos. O bien con las manos o con unas varillas. Quema bastante. Echamos un chorrito de agua fría para refrescarlo y removemos bien. Volvemos a poner el cuscús en la vaporera y cocinamos otros 10 minutos. Lo volcamos en el bol y le echamos un chorrito de aceite o una cucharada de mantequilla y removemos para que quede suelto. Probad el punto del cuscús, dependiendo del grano y de vuestro gusto, igual necesita otra cocción al vapor. El paso será el mismo que anteriormente.
Vamos ya a presentar. Servimos en un plato si lo hacemos de manera individual o en una fuente para todos. Retiramos las verduras y vamos a servir el cordero totalmente deshuesado para que nuestros comensales solo tengan que comer. Fijaos cómo se deshace la carne, está súper tierna y jugosa. Retiramos la grasa y los huesos y servimos al centro. Colocamos las verduras alrededor del cordero, la zanahoria, la patata y el calabacín. Espolvoreamos unas almendras tostadas picadas y un poquito de perejil fresco picado. Por último, echamos un cazo del caldo del guiso. Apetecible, ¿verdad? Os aseguro que cada bocado os transportará directamente a Marruecos. No dejéis de ver mis otras 2 recetas marroquíes subidas al canal, la increíble pastela de pollo y la pizza bereber. Hasta la próxima receta, un besito.